al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor. El Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Con los sentimientos de Jesús para ser testigo de la misericordia divina. Eso sería un poco como el objetivo de este curso pastoral, ya entrando casi en una recta final. ¿Cuál sería, cómo podíamos vivir nosotros la Cuaresma? Desde los obispos, los sacerdotes, a los cuales con el Cabildo saludo muy cordialmente, también a los rectores y formadores del Seminario Mayor y Menor, y cómo no, también a los seminaristas que estáis aquí del Menor y del Mayor. Os saludo y sobre todo os deseo una Cuaresma santa, camino hacia la Pascua. También a la vida consagrada y a todos los laicos que nos acompañáis en esta tarde. Vuelvo a retomar la pregunta: ¿qué sería una Cuaresma vivida para ser testigos de la misericordia divina? Que es el objetivo de este curso pastoral dedicado a los sacerdotes, pero que todos estamos en esa misma línea. Convertirse es siempre la asignatura pendiente de un cristiano. Nunca está uno convertido del todo. Es más, la tradición de la Iglesia ha avalado siempre que sobre todo hay que moverse entre dos conversiones. La conversión, podíamos decir, cuando uno conoce a Cristo, o cuando uno se encuentra con Cristo, o cuando uno se deja capturar por Cristo. Por ejemplo, Pablo. Pero luego viene otra conversión, que algunos autores espirituales llaman la conversión afectiva. Es decir, que no solo me encuentro con Cristo, no solamente Cristo es mi centro, sino que puedo decir lo que decía ya después Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque Pablo estaba claro que había conocido a Jesús en el camino de Damasco, pero Pablo pasará muchos años en que su estilo era fariseo totalmente. Es decir, y su forma de vivir era bastante farisaica todavía, hasta que él va conociendo, cuando en el Areópago fracasa por el escándalo de la cruz, no volveré más que a predicar a Cristo y este crucificado. Cuando descubre también sus propias debilidades,
le he pedido al Señor que me quite un aguijón que me apalea y me ha dicho el Señor: Pablo, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un proceso, es un camino. Actualmente se habla mucho de la conversión de la mirada, de los ojos. Decía la Madre Teresa de Calcuta: qué limpio tienen que ser los ojos del sacerdote, que es el que más cerca mira a Jesús. La conversión de la mirada, de los ojos. Ahí está el prólogo de Juan, que lo explica maravillosamente. Es decir, convertirse sería estar como está el Verbo en el seno del Padre, mirando al Padre, poniendo los ojos totalmente, y por eso tendría mucho que ver la conversión con la oración, con la contemplación, con la adoración. Pero luego hay otra conversión, que es la conversión de las manos. La conversión de las manos. Decía también Madre Teresa de Calcuta que nos manchemos siempre las manos trabajando por los pobres y los que sufren, nunca el corazón, pero sí mancharnos las manos. Está la conversión de las manos, que iría en la línea de la limosna y también en la línea del ayuno, porque podemos tener misericordia cuando tenemos demasiadas llenas nuestro corazón de nuestro propio yo. Qué difícil es eso. A veces las manos demasiado llenas de nuestro propio yo nos impiden abrazar con misericordia a los que no tienen nada. Por eso Teresita de Lisieux, que sin lugar a dudas en esto es una cumbre de esta conversión afectiva, va a decir: yo me gustaría comparecer delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué significaba las manos vacías en Teresa de Lisieux? El espacio abierto a poder abrazarse a la misericordia de Dios. Esto nos pasa cuando tenemos tantas cosas en las manos, no podemos ni abrazar, no podemos ni compartir casi, nos cuesta tanto. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que es muy difícil para la conversión. Pero también la conversión de los ojos, de la mirada, la conversión de las manos, la conversión de los pies, para caminar cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso también es convertirse. Mirad, la santidad no es lo que yo me busco, sino lo que Dios me da, porque a veces en esas búsquedas puede haber demasiado elemento humano, demasiado búsqueda de uno mismo, y eso lo sabemos. Cuántos soñaron con ciertas cosas que nunca jamás se realizaron. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho a llevarnos por donde quiera. Por eso la actitud de la oración, del ayuno y la limosna es: aquí estoy como la Virgen para hacer tu voluntad. Esa es la actitud del corazón, la persona que se fía totalmente del Señor. Pero está luego la más difícil de las conversiones, que es la conversión del corazón. Es decir, que es un poco lo que Pablo descubre al final de su vida: tener los sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. El himno de los filipenses que rezamos en las primeras vísperas de los domingos siempre nos recuerda que no hay conversión si no vivimos con los sentimientos del corazón de Jesús, que son sentimientos de misericordia, que son sentimientos de perdón, que son sentimientos siempre de acogida en un mundo en que no perdona. Por ejemplo, nos hemos quedado, como otras muchas cosas, los cristianos solos. ¿Quién perdona hoy? Si cuando el Papa Francisco, ante las guerras, la de Sudán, de los olvidados en África, que no les interesa casi a nadie, los otros, los de Ucrania, que ya no salen casi ni en el telediario, y los otros, los de Israel, contra el tema de la zona de Gaza, Palestina, que tampoco el Papa Francisco se ha quedado solo y ha dicho a unos y a otros: pero perdonaros, pero buscar el perdón, la misericordia, la caridad. Y te dicen unos: nosotros tenemos un principio, ojo por ojo, diente por diente, que por cierto hay muchos cristianos que lo viven.
Y segundo, nosotros tenemos también, dicen otros, la ira santa. Cuando es santa no será tanta ira, ¿no? Ante esto nos quedamos solo para hablar de lo que es la conversión. ¿Quién enseña ya a perdonar? A los jóvenes que yo confirmo, le digo mucho esa frase del padre Lacordaire, que a mí me impactó cuando leía este famoso dominico predicador de Notre Dame de París, contemporáneo del cura de Ars, que decía él: ¿quieres ser feliz en tu vida un minuto, un instante? Véngate. Los que se pasan la vida vengándose son felices un segundo. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. El que perdona se parece a los sentimientos del corazón misericordioso de Jesús. Por eso tenemos que perdonar y tenemos que tener una actitud de perdón. Es verdad que nuestra lucha es para perdonar y olvidar, pero a veces el olvido ya es otra cosa. El olvido a veces es una sanación de un proceso. Hay una canción bellísima que dice: olvidar, 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 ¿quién pudiera quitarse del alma recuerdos que apenan? No es fácil olvidar. Las madres que habían asesinado a sus hijos, las brigadas rojas, que sabían que era tan salvaje como el terrorismo internacional, como ETA, como Al-Qaeda, como todos estos terrorismos salvajes que hay. No digamos aquellos que dicen que matan en nombre de Dios. Ese Dios no existe, lo siento. Precisamente vamos a repetirlo en toda la Cuaresma: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Pero se reúnen las madres de cientos de jóvenes que habían matado las brigadas rojas, asesinado, y una madre que llevaba en su pecho, como yo tengo aquí, el pectoral, llevaba una imagen de su hijo. Y le dijo al Papa, entonces Juan Pablo II: mire usted, su santidad, nosotras todos somos católicas y entendemos lo que ustedes dicen, el Evangelio, amar y perdonar, pero queríamos decirle una cosa. Nosotras pensamos lo siguiente, pero nos gustaría que usted nos lo corroborase. ¿Usted cree que yo voy a olvidar a mi hijo y cómo ha muerto? Si lo tengo en 70 fotografías en mi casa, y aquí lo llevo siempre conmigo. Pero ¿sabe lo que decimos nosotras? Le dijo el Papa: di. Nosotras decimos: aunque nos cueste olvidar, perdonamos. Dice el Papa: eso es cristiano. Aunque a veces nos cueste olvidar, perdonamos. Porque si no tenemos esta actitud, nos metemos todos en la actitud de ese corazón que lleva toda su vida un cadáver en el corazón, y que por eso ni somos felices ni hacemos felices a nadie. Y eso es la auténtica conversión: vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, con una mirada contemplativa de la vida, que no se queda solamente en 4 o 5 noticias y 4 o 5 mentideros, que miramos la vida también con las manos abiertas a la misericordia, no con las manos cerradas para no compartir con nadie ni abrirse a nadie, que vivimos también con los pies caminando hacia la voluntad de Dios, eso que el Papa Francisco llama las periferias o la intemperie, donde viven nuestros hermanos, pero sobre todo cuando somos capaces de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo.